Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas Hola, profe, tardes, buenas tardes. Soy la ¿cómo nueva estás? versión de el doctor Héctor Rivas. Esperen que me voy acomodando, porque acá es como salir en la televisión. Se parece a la profe de ayer. Darle el hospedador a Abril. Hoy la vamos a tener a Abril de ayudante alumna. Abril, ¿podés tomarla, ser hospedadora, por favor? Sí, doctora, me lo tienen que pasar alguno ¿Yo? de, o secretaria académica o usted. Secretaría académica, ¿sería tan amable, por favor? ¿Ya está? Secretaría académica salió, profe, de la reunión. Si no, doctora, tiene que ir, perdón, a mi nombre, me busca en participantes, va a mi nombre y me pone a ser hospedador. Voy a tu nombre, solicitar para actuar. No. Abril, ¿no? Acá. Sí, sí, ¿Y ahora qué hago, Abril? a ver, ahí me fijo si me lo pudo pasar. Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas? No, todavía Bien, no, profe, bien. pero ahora Bien, le pido a bien. la secretaría académica que ingrese y que me lo pase, si no. A ver ahí. ¿Ahí fue? ¿Sí? Bueno. Bueno, buenas tardes. No sé cuántos somos, Abril. Les dije ayer que en cualquier momento íbamos a tomar asistencia, porque la gente si no huye, a ver, no sé, me quieren ver o no me quieren ver, ya es, pero me quiero ver yo. Bueno, obviamente se habrán dado cuenta que yo no soy el doctor Rivas. El tema es de que ustedes mismos me comentaron que el día miércoles no se sentía bien. Ayer yo me comuniqué con él. En realidad me escribió porque estaba con tanta poca voz que no podía ni hablar. Así que directamente eh, él quería dar la clase, yo le dije que lo reemplazaba y esperó, como una persona tan responsable que es él, esperó hasta lo que pudo para ver si podía dar la clase y ya hoy a la mañana me dijo que ya no podía hablar, así que bueno, eh, tome la posta. Y lo bueno de tomar la posta es que realmente continuamos con el tema que habíamos dado ayer. Y hay todo un hilo conductor de lo que fuimos viendo, ¿no es cierto? Tanto en la unidad 10 como en la unidad 12 ayer y en la 13 a ver hoy. Así que en primer lugar, eh, aquellos que dijeron hoy, porque me entero de todo, aquellos que comentaron que el material no estaba en la plataforma, les indico que sí está en la plataforma. Todos lo vieron en la plataforma. Si tienen un problema específico con la plataforma, ya lo tienen que ver, porque mayormente la han solucionado ese problema de la plataforma. Así que les pido que en todo caso empiecen a yo diría familiarizarse con la plataforma para que no tengan ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer hoy? Vieron que cada clase que tenemos hacemos como un viaje, una hoja de ruta tenemos. Y esa hoja de ruta, como siempre decimos, es el programa. Yo les recomiendo a todos y a todas que tengan el programa en la mano. Siempre digo lo mismo.
Abril somos 26 nada más, así que por favor también fíjate el chat, a ver si quieren decir algo y como yo estoy hablando no los puedo ver, por favor. El programa que Sí, no ustedes sea tienen, problema, yo estoy con el Power. gracias. Fíjense, chicas, chicos, el programa que ustedes tienen, si lo tienen en la mano, la unidad número 13. La unidad número 13 se llama Periodo de la Asamblea y la Declaración de la Independencia. ¿Qué es lo que vamos a ver la clase de hoy? ¿Y qué materiales después van a disponer? Y luego, obviamente, van a tener una guía de preguntas y alguna ficha más específica. Vamos a ver el tema de la Asamblea del año 13, cómo se convoca, luego vamos a analizar los diferentes proyectos constitucionales presentados en la Asamblea. Para eso va a estar presente ese cuadro comparativo que curiosamente ayer se los mencioné, que iba a comparar los 5 proyectos para que sea mucho más accesible acceder al estudio del mismo. No sé si lo recuerdan eso. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bien. Luego vamos a ver el tema de las instrucciones de Artigas y de otras provincias, la Constitución del 19, el tema de la independencia, y vamos a hacer, digamos, un comentario del estatuto, porque ustedes se acuerdan que hoy de ayer, acá tienen la diapositiva en papel, en el PowerPoint de ayer, ustedes vieron comparativamente, teniendo en cuenta el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, la incorporación de derechos y los gobiernos a las provincias, el reglamento orgánico del 11 y el estatuto provisional, que lo vieron conmigo, que era tema de la unidad 12. Pero tema de la unidad 13 es el estatuto provisional del 15 y el reglamento provisional del 17. O sea que ustedes ya acá tienen el material, ¿está claro? Acá ya tienen ese tema, que no lo vamos a reiterar porque no tiene sentido, que lo vieron el día de ayer. ¿Quedó claro hasta ahora todo? Si alguien puede decir sí, que está ahí del otro lado vivo. Sí, Jessica, Sí, estás con barbijo, ¿estás a la calle? estoy en la calle esperando el colectivo hace más de 40 minutos. Pero qué barbaridad, pero me hubieras dicho y te venías a casa. ¿Por dónde estás vos? Y estoy en Luro y Y no 180. Ah, claro. ¿Qué va a hacer? Mira, hoy estuve más lejos, estuve en Luro al 10.000, así que imagínate, yo ¿en también la corrí escuela? bastante. ¿En la escuela? No, estuve cerca de la escuela, pero no fui a la escuela. Ya la etapa de la escuela terminó por el momento. Bueno, vamos a iniciarnos en esta aventura que es la unidad 13, donde comenzamos con la asamblea del año 13. La asamblea del año 13, en realidad, tenemos que recordar los diferentes instrumentos preconstitucionales que vimos ayer. Recuerden que la unidad nosotros 12 vimos desde lo que era la Revolución de Disculpen, Mayo. ¿pueden ¿Sí? visualizar el PowerPoint ahí? Sí, sí. Muchas gracias, Lo que perdón. no sale todo ampliado, ¿puede ser o me parece a mí? Porque sale parte de tu computadora. Fíjate si podés llegar a abrirlo, me parece. Iniciar presentación sería, ¿no? Vos miralo, Abril, y yo sigo. Vieron que la clase de ayer abarcó el tema de Revolución de Mayo. Y dentro de la Revolución de Mayo hicimos hincapié que la Revolución de Mayo era un proceso revolucionario, no eran hechos históricos. Vimos toda la semana de mayo como dentro del proceso
vimos los diferentes antecedentes americanos e internacionales sobre la Revolución de Mayo, la situación en Europa, vimos los diferentes instrumentos que empezaron a partir de lo que fue la Semana de Mayo y de las actas capitulares. Vimos actas capitulares, vimos estatutos, vimos reglamento y por consiguiente también vimos lo que era el cabildo como institución, que fue trasplantada de España a América, pero con características propias, ¿sí?, de nuestro lugar. Entonces, toda esta introducción vale para cuando ahora ahí Abril inicia el tema del PowerPoint, vemos cuál era el objetivo concreto de la Asamblea del año 13. Presten atención en esto que es importantísimo. Primero, la Asamblea del año 13 tenía dos objetivos claros, que eran declarar la independencia y sancionar una constitución. Ninguno de esos dos objetivos los logró. Disculpen que les cuente el final de la película, pero es para que tengan en cuenta. Sin embargo, a pesar de que no lograron esos dos objetivos principales que se habían propuesto, realmente hicieron un logro a nivel social, político, educativo, organización judicial, militar, que ya lo vamos a hablar. La Asamblea General Constituyente. Recuerden que ayer, eso es lo bueno de haber tenido la clase de ayer y hoy para compartir, la clase de ayer nosotros nos dedicamos especialmente a ver que el cabildo solamente se convocaban a aquellas personas que se denominaban sanas o eran los vecinos, que no eran sanos porque estaban enfermos, sino que era una categoría que definía que ciertas personas podían participar y otras quedaban excluidas. Que de las 450 invitaciones que se hicieron, solamente concurrieron 250, eso lo recuerdo. ¿Y por qué hablará esto ahora la profesora Martín? Porque la asamblea fue una asamblea general constituyente. La idea es que se presentaran todos los representantes de cada una de las provincias. ¿Cuál era el carácter de la soberanía de esta asamblea? Como el motivo poderoso era que la asamblea tenía objetivo presentar, ¿no?, el tema de la elevación de los pueblos, la existencia y la dignidad, y que no había organización de Estado en este momento, y que había que convocar a todos los integrantes. Por eso esta asamblea tiene carácter de soberana, por eso se habla de carácter de soberanía. Ahí ustedes ven un término que es más del castellano antiguo, ¿no? Ponderareis. En realidad, fue la convocatoria, es decir, que fuera representativa y que así podía ser soberana. La asamblea es soberana en la medida que vayan la mayor cantidad de los representantes del territorio. La asamblea del año 13 es la primera que tuvo carácter nacional argentino, por eso se le dice carácter nación, pues todas las provincias estuvieron ahí representadas en las personas y en los diputados, tanto de las ciudades como de las villas. Por consiguiente, abril, vemos que esta convocatoria la realizó Paso, Álvarez Jonte, Francisco Belgrano. Habían realizado esta convocatoria de la Asamblea General Constituyente el 24 de octubre de 1813. Ahora miren ustedes recuerdan lo que pasó en mayo. Si querés seguir, Abril, por favor, en el sentido de lo que vimos en relación a que una cosa era una junta donde estaba Cisneros como
presidente y luego se armó realmente la junta donde estaba Saavedra. Bueno, luego se les va a enviar, y si no sé si podés ahora, Abril, mandarle ya el cuadro este comparativo por WhatsApp para aquellos que lo quieran tener en sus teléfonos y verlos. Este es el cuadro que ustedes van a tener y es un cuadro en el cual elaborado... Perdón, doctora, si se los envío tengo que sacar un poquitito el power. No hay problema, no hay problema. Lo ven acá y después lo van a tener en la plataforma. Y en todo caso yo era para que lo tuvieran en el momento. Terminó el sonido. Bueno, estos son los 5 proyectos que se presentaron en la asamblea del año 13. ¿Qué es lo importante? Cuando yo empecé a dar clase en Derecho, les cuento una anécdota, solamente se daban 4 proyectos y ahora van a saber por qué esa postura también. En la asamblea del año 13 fueron los representantes. Ahora después también vamos a ver cuál fueron uno de los representantes que fue, digamos, expulsado o no tenido en cuenta en esa asamblea. Pero ustedes acá ven los 5 proyectos. Está, miren bien el cuadro, el de la comisión oficial, el de la sociedad patriótica, ahí vienen los nombres de cada uno, el proyecto anónimo, que ese a ustedes les encanta porque no se tienen que recordar los nombres de nadie, ¿no es cierto, Sandra? Uno dice anónimo y ya está. En cambio dice comisión oficial, Gervasio Posada, bueno. Pero también es cierto que uno puede tener en claro por qué es la comisión oficial, porque es la que convocó. La sociedad patriótica era la representativa, como hablamos en la clase de ayer, en la cuestión ideológica del grupo hegemónico político. El proyecto anónimo, que compartía varios puntos con los otros 2 primeros proyectos, y luego los últimos 2 proyectos eran el proyecto federal de la banda oriental, que estaba representado por el Felipe Santiago Cardoso. Felipe Santiago Cardoso era un diputado oriental. Oriental me refiero a lo que era la banda oriental, lo que nosotros llamamos hoy en día Uruguay. Y el 5º proyecto era el proyecto de constitución territorial de la banda oriental, era de Artigas. ¿Sí? Ustedes saben que Artigas era un caudillo de la banda oriental, que algunos autores de la historiografía clásica lo consideraban como un caudillo ignorante, bruto. Sin embargo, se reconoce como la biblioteca de Artigas como una de las bibliotecas más ricas y variadas de bibliografía, de libros, totalmente interesantes y innovadores para esa época. Si ustedes en algún momento pueden desarrollar el tema de la lectura de Artigas, hay un libro, yo escribí un capítulo en ese libro que se llama Los caudillos, verán que realmente Artigas tenía una mirada progresista que lo quiso plantear en este proyecto, ¿sí? Es decir, él tenía una mirada de avanzada, en la cual, mientras los primeros proyectos tenían una mirada totalmente centralista, unitaria, el 4º proyecto era federal, Artigas tenía una mirada de confederación, es decir, mucho más allá. Artigas apelaba a lo que era la revolución de las tierras, o sea, la revolución agraria, en repartir la tierra a quienes la trabajan, ¿sí? Y aquellos que ganan dinero por el trabajo de otro, sacársela. Que las cárceles realmente sean lugares de reeducación, y por eso había instalado su proyecto Artigas, un sistema educativo, no solamente de instrucción tradicional, también de artes y oficios. Es decir, realmente cuando puedan en algún momento profundizar
van a ver qué interesante es este. Pero bueno, volviendo a la asamblea del año 13, vemos que estos eran los diferentes proyectos y estos eran los diferentes autores. Vamos a detenernos en 3 puntos nada más que lo voy a compartir con Abril. Uno es el tema del poder ejecutivo, que ahora lo vamos a ver. Otro es el tema del poder legislativo. Otro es el tema de la religión y el tema de la forma de gobierno. Solamente porque ustedes tienen el material, para después introducirnos más en el tema de qué sucedió en la asamblea en sí. Bueno, el poder ejecutivo, miren ustedes, el primero, ¿se acuerdan que era de la comisión oficial? Se los recuerdo. El segundo de la sociedad patriótica. A ver, el primero, que era de la comisión oficial, dice que el poder, ¿sí?, tenía que estar formado un directorio, ¿sí?, en el cual durase durante 6 años. Ahí me parece que hay una error. El directorio debía durar 6 años. Renovables por tercios, que el Consejo del Estado, compuesto por 10 miembros y 4 ministros, lo iba a establecer. ¿Está? Bien. En cambio, la sociedad patriótica hablaba que fuera unipersonal, ¿sí?, y que el presidente tuviera el poder durante 3 años de mandato, y el vicepresidente y hubiera secretarios de Estado. Estos son los 3 primeros. ¿Tienen similares en qué? A ver, vamos a tratar de ver. Bueno, tanto el primero como el segundo habla de un directorio, ¿sí?, y que va a durar la misma cantidad de años. En cambio, el segundo habla de unipersonal. A ver qué dice el proyecto federal de la Banda Oriental de Felipe Cardoso. Él hace referencia a un presidente que dure 2 años y que pueda tener la reelección, y que el sistema sea rotativo de elección por provincias, ¿sí?, y que haya ministros y secretarios. O sea, algo mucho más parecido a la actualidad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está haciendo la profesora? Está dando el tema, está poniendo un cuadro, pero está haciendo hablar al cuadro y está intentando interpelar a ustedes, a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes, a través del cuadro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo tengan que estudiar, primero lo van a tener que leer, comprender, y lo ideal es que ustedes puedan hacer los cruces y las comparaciones, y no estudiar de memoria, ¿no es cierto?, cada uno de los proyectos. Y bueno, el último proyecto que era de Artigas, en cuanto al poder ejecutivo, él hablaba de un gobernador con funciones propias y compartidas con el Senado. Él hablaba de esa figura. A ver qué pasa con el poder legislativo. La comisión oficial netamente hablaba de una comisión de un poder legislativo bicameral, o sea, 2 cámaras. La Cámara de Representantes, que obviamente iba a estar elegida una cada 25.000 habitantes, que iban a durar 2 años, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Y el Senado, que era 1 por cada provincia, 1 por cada provincia, ¿sí? Y la duración iba a ser de 6 años, pero que se renovaba cada 2. Y por lo tanto ahí establece bien las facultades, las funciones que va a tener cada uno, y especialmente los procedimientos para el hecho de la formación, de la redacción de las leyes, ¿sí? Bien, en cambio la sociedad patriótica también hablaba de lo bicameral, es decir, de las 2 cámaras, por un lado lo que sería el Congreso, que era la función obviamente también legislativa, y la Cámara de Representantes. Este punto de vista veía que tenía que haber 2 representantes en el Senado por provincia, o sea, 2 representantes, ¿sí? O sea, miren cómo, y que tenía que tener la edad de 30 años.
años. En cambio, la Cámara de Representantes, que era la otra Cámara, tenían que tener 25 años y tenían que durar, o sea, su duración de mandato era 2 años. ¿Ven la diferencia que hay en el cuadro, por favor? Miren, en el término este del poder legislativo, si bien era bicameral, cómo designaban uno, cómo designaban otro. El anónimo habla de un cuerpo legislativo, de la sala de representantes, que su duración de mandato va a ser de 2 años, ¿sí? Y que la sala de Senado, también por otro lado, va a ser 2 por provincia. O sea, ¿quién era el que establecía solamente 1 por provincia? ¿Hay alguien que pueda contestar? Pregunta de examen de acuerdo al cuadro este. La comisión oficial. Exactamente, muchas gracias la que contestó. Entonces, ahora pasemos a los últimos 4 que son de la mirada federal o confederativa, que son los de ambiental. ¿Y qué decía, por ejemplo, el del proyecto de Felipe Cardoso? Decía que era bicameral, que el Congreso de las Provincias Unidas, miren cómo se define, de las Provincias Unidas, iba a tener una sala de representantes, por un lado, que iba a estar elegido por el pueblo de cada provincia. ¿Escucharon lo que dijo? Por el pueblo de cada provincia. Y que iban a durar 2 años. ¿Bien? Y que tenían que tener 25 años de edad para formar parte de esta. Y por el otro lado estaba el Senado, en la cual iba a haber 2 senadores elegidos por provincia. O sea que hasta ahora solamente el primer proyecto de la comisión oficial hace diferencia en el poder legislativo, ¿sí? En el proyecto de Artigas, ¿sí?, habla también de la formación bicameral, obviamente, 2 cámaras, habla de la Cámara de Representantes, que van a ser 3 delegados por cabildo de los 60 representantes elegidos anualmente, ¿sí? Es decir, se van a elegir 3 delegados de esos 50 que son elegidos, ¿sí?, anualmente en el cabildo. Y por otro lado, lo que vemos acá dentro de, ustedes lo ven en el cuadro ahí, por eso yo quería que después lo tengan y lo iban mirando por ahí en el teléfono. El poder legislativo, la Cámara de Senadores. Lo que plantea acá este proyecto, que la Cámara de Senadores debía ser renovado cada 5 años y tenía que estar formado por 7 senadores que tenían que tener obviamente voto, ¿no? Hay un tema que es muy áspero. ¿Por qué? Porque este tema da debate y discusión tanto aquí en la Asamblea del año 13, pero mucho más en cada uno de los proyectos que se presentó para la Constitución Nacional, hasta llegar, como dije ayer, a la Constitución de 1853, que solamente la había redactado la Confederación, y luego, en 1860, con la reforma, se va a incorporar Buenos Aires, ¿sí? El tema de la religión es un tema que específicamente en todos los tipos de estos documentos es muy sensible. Y realmente esto implica una mirada específica. ¿Por qué? Porque en el proyecto, como vimos nosotros, el primero, que es el de la comisión oficial, la religión obviamente habla de la católica, apostólica, romana. Ahí no lo hemos puesto bien en el cuadro, porque si no, el cuadro no se termina nunca. Pero cuando habla de católica, quiero recalcar esto, habla de católica, apostólica, romana. En segundo lugar, dice que es el Estado la que la protege y mantiene el tesoro de las iglesias. A ver, pasemos al segundo a ver si difiere o no. Católica como religión del Estado. Es y será siempre. O sea, no hay dudas. Lamento el ruido de afuera, pero bueno. Y
el tercer proyecto, que es el anónimo, recuerdan, católica como religión del Estado. El Estado la protege, mantiene el tesoro de las iglesias. Y acá me voy a detener. Quiere decir que tanto el proyecto de la Comisión Oficial, el de la Sociedad Patriótica y el anónimo sostienen que la religión oficial es la católica apostólica romana. Pero no solamente eso, sino que a su vez que es el Estado que tiene que sostenerla. Cuando hablamos de sostenerla, hablamos económicamente sostenerla. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sostener económicamente esta, ¿sí? Y lo que significa sostener a toda la iglesia, a todos los integrantes de la iglesia. El cuarto proyecto, que es del Cardoso, del diputado de la Banda Oriental, no establece religión del Estado, prohíbe la católica que profesamos como única y preponderante. Es decir, ahí lo que indica es no establecer una religión del Estado como oficial, pero sin embargo dice, pero nosotros profesamos la religión católica. En cambio, Artigas directamente dice libertad de culto. O sea, fue el iniciador, el que marcó el punto inicial de la libertad de culto. ¿Sí? Fue el que estuvo mencionando este tema. Y vamos a ver cómo se da debates, lo van a ver hoy en parte, pero después a lo largo de todo el cuatrimestre, cómo se ve este tema. Otra cuestión importante, ¿sí?, es el tema de la forma de gobierno. Yo no voy a dar todo porque ustedes tienen el cuadro y después lo van a ver con detenimiento, ¿de acuerdo? Y en la forma de gobierno, la comisión oficial hace referencia especialmente al tema de la república libre, independiente, unitaria y centralista. Ustedes dirán, pero señora, ¿qué pasa acá? ¿Escucho bien? Libre, independiente, barra, unitaria y centralista. Y sí, la postura era ser unitaria y centralista, ¿sí? Esto implicaba, obviamente, una postura ideológica, política, económica y cultural que obviamente difería totalmente de lo que sería la visión de la Banda Oriental, en la cual apuntaba al federalismo y a la confederación. Apuntaba a proteger a las industrias incipientes o economías regionales. El segundo proyecto de la Sociedad Patriótica también hace referencia que el tipo de Estado tiene que ser un Estado indivisible, una república unitaria y centralista. Y el anónimo dice un Estado libre e independiente y una república unitaria y centralista. O sea que acá ven, para estudiar tanto sociedad anónima, comisión oficial y el proyecto anónimo, los tres, la comisión oficial, la sociedad patriótica y el anónimo, comparten la visión de un Estado que tenga una visión centralista y unitaria. El proyecto de la Banda Oriental del diputado Felipe Cardoso habla de la Confederación de las Provincias Unidas, la Liga de Amistad, de Defensa Común, Unión, Republicanismo, Federal y Confederal. Pero si bien habla de esto, básicamente cuando después lo desarrolla, hace hincapié más al tema este de la Liga de Amistad, de la Defensa Común y del federalismo. En cambio, Artigas habla, que es el quinto proyecto, de la postura de republicano para la provincia y dentro la confederación y la federación. Es decir, bien concretamente es el que va a plantear esta mirada real y concreta del federalismo. ¿Está claro? Pero supera a Felipe Cardoso, que habla del federalismo, sino que va a hablar de la confederación. El cuadro continúa y vamos
y ustedes lo van a ver, y vamos a ver cuáles fueron las reformas interesantes e importantes que hubo. Porque recuerden, ¿cuáles eran los dos objetivos prioritarios que tenía la Asamblea? Era sancionar una constitución y declarar la independencia, o al revés. No, primero había que declarar la independencia y sancionar una constitución. Ninguno de los dos se logró en la Asamblea del 13. Sin embargo, estos proyectos contribuyeron a hacer diferentes reformas. Y dentro de las reformas tenemos reformas políticas, donde hubo reglamentos de atribuciones y facultades del triunvirato, del funcionamiento del mismo, y luego también del cargo de director supremo y del Consejo de Estado, es decir, lo que fue organizando las funciones de las diferentes instituciones. También se resolvió someter a juicio de residencia al antiguo sistema de las leyes españolas, que fueron lo que nosotros vimos la clase de ayer, con todo el tema este de la Revolución de Mayo. Y también se dispuso que los españoles europeos fueran removidos de los empleos eclesiásticos y militares. ¿Sí? Abril, seguimos, es decir, que durante 15 días tenían para poder remover, sacar a esas personas que eran españoles, eran metropolitanos, que habían nacido en España y que estaban ocupando cargos que habían sido designados desde la corona. Después también se hizo un reglamento de administración de la justicia. El mismo tenía 48 artículos, pero bueno, más o menos vamos a hacer hincapié en algunos, como que en uno hace referencia en que en todo su rigor las leyes que ordenan que los escritos sean firmados por los abogados, a excepción de aquellas que no. Esto que parece obvio, no era obvio. Las leyes acá había que indicar que fueran firmadas por abogados. Por otro lado, hablaban de las cámaras de los recursos ordinarios y extraordinarios por nulidad o injusticia, ¿sí? Que antes se llevaban al Consejo de Indias, porque obviamente dependían de España, ¿sí? Y de los tribunales inferiores. Pero a partir de ahora va a depender del propio América, es decir, esto lo recalca el tribunal y el artículo 34, como también habla de las fuerzas eclesiásticas. Por otro lado, otra de las reformas que vemos son las sociales, y dentro de las reformas sociales son muy importantes y que nosotros ayer mencionamos, y la primera clase que tuvimos, que hablamos de la sociedad y de la población en América y en el virreinato, hicimos referencia a los diferentes grupos sociales y población que había, y hablamos detalladamente del tema de la esclavitud. Y miren, acá se habla del tema de la libertad de vientres, ¿sí? Que fue completada en un decreto en donde todo el esclavo que de cualquier modo se introdujese dentro de las Provincias Unidas, al pisar el territorio, esa vida iba a ser libre. ¿Se acuerdan? Pero también les mencioné que en realidad la esclavitud tardó bastante, a pesar que hablábamos acá de libertad de vientre, la libertad de esclavos fue posterior. El 1 de septiembre la Junta Grande había suprimido el tributo que pagaban los indios. ¿Se acuerdan que decíamos indios? Porque los españoles creían que habían descubierto a las indias, pero en realidad nosotros nos denominamos pueblos originarios. Y bueno, la Asamblea resolvió suprimir todo, aquellas diferentes estructuras laborales de explotación que detenidamente vimos en la primera clase que tuvimos, que era el tema de el llanaconazgo, la mita, la encomienda, o sea, toda relación de dependencia que pudiese haber entre los pueblos originarios y era de sometimiento y de explotación laboral, la Asamblea del año 13 la suprime. Por otro lado, también se suprimen
los títulos de condes, marqueses y varones, porque en realidad lo que hablaba, si ayer estuvimos mencionando el decreto de libertad, ¿se acuerdan? Y estuvimos hablando de la igualdad, y bueno, la Asamblea del año 13 recalca, un pueblo libre no puede ver delante de la virtud brillar el vicio. Es decir, concretamente lo que plantea aquí es que tiene que haber igualdad y tiene que esa igualdad se vea. Porque si hablamos de igualdad y de libertad, siendo que hay todavía diferencias a través de los títulos nobiliarios, no existe. Bueno, por otro lado también vimos reformas judiciales, la abolición del tormento, que si bien se había prohibido el 21 de mayo el uso de los tormentos, sin embargo todavía seguían en vigencia y se sometían a aquellos sospechosos investigaciones criminales a través del uso de los tormentos, ¿sí? Y esto ustedes cuando puedan observar en algunos museos van a ver que han quedado los instrumentos destinados a la tortura. La abolición del juramento en juicio, es decir, esto concretamente fue una moción de Monteagudo, donde quedaba suprimido el juramento en juicio por servir de apoyo a la malicia, a la salvaguardia de la debilidad, manteniéndose solamente como obediencia a las leyes de las autoridades constituidas. Esto realmente lo que quiere decir, como ustedes verán, que solamente lo importante era, no, para atrás vamos a tener que ir, atrás de esa y ahí. Bueno, acá lo que tenemos que ver, que lo que planteaba Monteagudo concretamente era que había que responder a las leyes y no a las personas, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Bien. El tema de la cuestión eclesiástica, no se olviden que también sufrimos el tema de la Inquisición, la denominada Santa Inquisición, donde salía a perseguir a las personas que por cuestiones religiosas. Yo a veces siempre hago una especie de broma que en realidad por ahí no es muy agradable en algunos momentos, pero realmente cuando uno se quería sacar a alguien de encima, le decía, fulanito dijo que la Virgen no es virgen, que Dios no existe. Entonces yo hacía la broma cuando que el marido, ya la mujer no la aguantaba más, decía que era una bruja, que decía pavadas, entonces en la Santa Inquisición todavía tenían la posibilidad de sacárselo de encima. Esto es un chiste para que se rían, a ver si logran una sonrisa emitirla. Entonces este señor cambiaba a la mujer por una más jovencita por él. Y la Santa Inquisición todavía había hecho su misión. Entonces este tribunal se suspende y la Asamblea del año 13 obviamente la termina, digamos, de suprimir, y realmente es un tema importantísimo para esta época. Acá terminamos con el primer PowerPoint y vamos a tomar el tema de las instrucciones orientales. Si ustedes van al programa, que siempre les digo lo mismo, pero me disculpe. parece que ¿sí? Hay, busco el otro PowerPoint para ponerlo a reproducir, ¿sí? Sí, pero por el momento no. Ahora voy a hablar, yo te voy a avisar, ¿sí? Abril, por favor. Si ustedes ven el programa y les vuelvo a decir, nosotros hasta ahora lo que hicimos es, por un alumno que no lo veo ahora, no lo veo, ¿cómo es que se sepa? Que él me dice qué es lo que van a dar, qué es lo que, bueno, acá estamos viendo la unidad número 13, ¿sí? Y vimos hasta ahora lo que era la asamblea del año 13, la convocatoria de la asamblea, cómo se convocó, cuáles eran los objetivos de la asamblea, cuáles fueron los logros que se alcanzaron, los 5 proyectos que se presentaron. Después vamos a ver esos 2 puntos que se ven ahí. Y ahora vamos a esto. La asamblea era soberana,
Sí, era soberana. Bien, ¿por qué era soberana? Porque fueron la mayor cantidad de representantes. Muy bien. Ahora, Buenos Aires realmente es que participara Artigas. ¿Por qué? Porque Artigas, la realidad que era un caudillo formado y carismático y que tenía un líder que realmente competía con lo que era Buenos Aires. Buenos Aires, la famosa frase que nosotros vimos ayer, de que era la hermana mayor y que por eso debía gobernar al resto de las provincias por una cuestión de negocio, porque tenía la aduana, porque tenía el puerto, porque tenía las autoridades. Sin embargo, Buenos Aires temió siempre a Artigas. Por eso después, la semana que viene, cuando vean con otros docentes los pactos interprovinciales, van a ver que hay un pacto específico, que hay una cláusula secreta donde una provincia recibe ganado y otra provincia recibe armas. ¿Para qué? Para la Artigas. Es decir, Buenos Aires puede neutralizar a Artigas en la medida que le da a una provincia armas y a otro ganado. Eso lo van a ver. Pero esto, mención que la hago Disculpe, ahora, es doctora. para que vean. ¿Qué pasó? Me dicen los chicos en el chat a ver si puede repetir ¿Se porque se cortó? escucha medio cortado. Exacto. Bueno, si lo repito, al que lo escuchó, lo lamento, pero bueno, Artigas, en todo caso, moveme así la mano cuando veas que se corta. Abril, por favor. Perfecto, perfecto. Ah, no sé para qué pago tanto wifi tan caro para que después se me corte. Así era un caudillo que realmente tenía un protagonismo, una formación y una visión tan progresista que realmente era un líder carismático por sí mismo y que Buenos Aires le temía. ¿Cómo será que temía que realmente Artigas tomara el poder en determinado momento? Y es así que, como vimos en la clase de ayer, que había una teoría en la cual hablaba que Buenos Aires era la hermana mayor y que por eso ella tenía que decidir por los destinos del resto de las provincias. Acá Artigas se presenta como un enemigo posible para Buenos Aires. Y por eso les hice el comentario que ustedes van a ver la semana que viene con otros profesores, el tema de pactos interprovinciales. Y en uno de los pactos, concretamente Buenos Aires, para neutralizarlo a Artigas, a dos provincias a través de un pacto secreto, que bueno, tan secreto no fue porque ahora nos enteramos todos, a uno le dieron ganado y a otro le otorgaron armas, ¿sí? A cambio de que estuvieran con Buenos Aires, ¿sí? Una forma de tenerlos cerca. Las instrucciones de la banda oriental, las instrucciones de Artigas, acá en el programa se denominan como las instrucciones a los diputados orientales. En realidad las instrucciones, ¿a qué se refieren? Era lo que plantea, obviamente, la banda oriental, cuáles son los puntos que van a llevar a debatir y a definir concretamente en dónde, en la asamblea del año 13. Se consideran por diferentes autores y por investigaciones que he realizado que en realidad las instrucciones son del 5, del 13 y del 18 de abril, pero especialmente las del 5 y del 13 de abril son las que tienen la mayor similitud, por eso las voy a mencionar. ¿Cuáles son las instrucciones de Artigas a los representantes a la asamblea del año 13? Primera, voy a ser muy pausada
para que ustedes puedan tomar sus notas. La Declaración Absoluta de la Independencia. O sea, era un jacobino, no había lugar a dudas acá. O sea, no era jacobino, pero quiero decir que era absoluto acá. Un sistema de confederación también. Una organización de gobierno supremo de la nación, por un lado, y otro territorial para cada provincia. Reitero, un gobierno de la nación supremo y otro territorial de cada provincia. ¿Y esto cuál era el tenía? El objetivo era conservar la igualdad, la seguridad, ¿sí? Y la libertad de los ciudadanos de estos pueblos. Y también que las provincias, si bien dependían de un gobierno nacional, pudieran tener autonomía. A esto nos referimos a la confederación, el planteo de Artigas en el quinto proyecto de la Asamblea. ¿Cuáles eran las otras instrucciones? División tripartita de los poderes. Esto es innegociable. Tanto de las provincias y autonomía de las provincias. Esto también lo marca bien. El ejercicio constituyente del pueblo. Esa es otra postura que hace referencia a Artigas, que me parece sumamente importante. Y por otro lado, la instalación, acá viene el problema que hacía referencia recién, del gobierno central fuera de Buenos Aires, que no estuviese en Buenos Aires. Y también quería el aniquilamiento, escuchen bien lo que le digo, aniquilamiento de las trabas militares, ¿sí? Y constitucionales que para él había en este momento. La fórmula era la garantía republicana, ¿sí? Porque ante todo lo que quería es preservar la libertad, la igualdad y la libre piedad. Miren ustedes lo que habla, ¿no? Porque lo que en realidad lo que quería es que la soberanía fuera inviolable. O sea, una claridad y una transmisión no solamente de pensamiento, sino también de coherencia, porque no era que era lo que pensaba o lo que escribía, sino lo que quería vivir en la cotidianidad, que lo vivía en su territorio. ¿Está claro esto? Por otro lado, vemos a ver qué diferencia podemos encontrar entre la del 5, el 13 y la del 18 de abril. Y bueno, yo acá les hice un esquema, porque para que sea más fácil para acceder al tema y para poderlo estudiar. Básicamente vemos que la del 5 habla de la religión católica, la del 13 habla de la libertad de la religión y la del 18 es la que habla de la conciliación, es decir, que la religión sea la católica, pero que al mismo tiempo haya libertad de culto. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el programa solamente habla de las instrucciones de la banda oriental. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen, a ver si alguien dice AU, a ver si hay alguien que respira del otro lado, que las únicas instrucciones fueron las de Artigas? Es decir, que los únicos que tuvieron instrucciones para ir a la Asamblea General Constituyente fueron los de la banda oriental. Abran micrófono, a ver si llegó la que tomaba el colectivo, ¿llegó? No. Ella participaba mucho en derecho político. Bueno, a ver, ¿qué opinan? Puse la pava, ya llegué. Ah, muy bien. Qué rico, vamos a tomar mate entonces. A ver, ¿qué opinan? ¿Los únicos deben ser los de la banda oriental? ¿Eran los iluminados los únicos que se ocurrió hacer las instrucciones? Romina, te estoy mirando. Uy, Seguro mirá, había más. Romina, le digo, te estoy mirando y se bajó de la cámara. Chicos, por favor.
abran las cámaras. No No, saben acá estoy. qué triste que es para docente, investigadora, de 34 años de trayectoria en una facultad, dar clases y no poder mirarlos a los ojos. Entonces, por lo menos no me pongan un nombre o una foto pegada. Daniel Guerrero, te quiero ver, no quiero ver una foto tuya solamente, o una letra, o un nombre escrito. Los que tienen problemas de conexión lo pueden entender y lo van escribiendo al chat y nuestra ayudante alumna de hoy, que es Abril, va a tomar nota. Pero realmente yo me preparo en todo momento para encontrarme muy alegre con ustedes y con todo el respeto que implica la preparación de la clase. Por consiguiente, es lindo verlos también. Pero bueno, a la pregunta que me hice y me contesté yo, es que sí, hubo instrucciones de otras provincias. Hubo las de Tucumán, ¿sí? Hubo de Córdoba, hubo de Jujuy, hubo de San Luis, hubo de Buenos Aires. Pero el tema, ¿qué pasó? También hubo de Potosí, ustedes no, pero sí, también. El problema es que las más, digamos, que provocaban esa aspereza eran las instrucciones que venían de la banda oriental. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando a uno le molesta a alguien en la política de la Asamblea del año 13? Estoy hablando de 1813, no estoy hablando de la actualidad. ¿Qué hizo Buenos Aires? Buscó una argumentación teórica para poder neutralizar y directamente, no neutralizarlo, sacarlo de la escena de la Asamblea a Artigas. Entonces se hizo el rechazo de los diputados orientales. ¿Sí? El 1 de junio, la Asamblea, en una sesión secreta, secreta, después nos enteramos todos, pero la verdad que fue secreta en un primer momento, consideró y resolvió rechazar, echar a los diputados de la banda oriental. ¿Qué argumentaban? Cuando uno lee, obviamente hay toda una fundamentación teórica, legislativa, pero básicamente, esperen que se me está por la computadora. Perdón. Básicamente, la explicación que dieron es que no habían cumplido los plazos administrativos correspondientes y por consiguiente no estaban en condiciones de estar en la asamblea. Esto que les digo ahora, ustedes dirán, pero qué mal pensada la profesora. No, era la realidad. ¿Era verdad que no cumplieron los plazos? ¿Sí? ¿Era verdad que no cumplieron los plazos? Mira, si vos estás en un territorio donde te tenés que ir desde la banda oriental hacia Uruguay, en Uruguay, a caballo, a carreta, y llegar a donde se hacía la asamblea del año 13, llegás más tarde, en realidad hay problemas que tienen que ver con la distancia y no haber llegado a tener una planilla, por ejemplo, diríamos ahora, no quita que presentaron 2 proyectos y que fueron con propuestas concretas para realmente lograr los 2 objetivos, que eran declarar la independencia y sancionar una constitución. Entonces uno puede hacer una lectura a esto. Realmente primero lo querían neutralizar, sacarlo de la escena política Artigas, porque era una persona que era temible, porque realmente tenía una personalidad y era brillante intelectualmente y tenía una mirada progresista de un Estado que no era el que los 3 primeros proyectos oficiales, porque si ven el anónimo, Sociedad Patriótica y el oficial, digamos, eran oficiales,
no le corresponde, no les interesaba. Y después también está la lectura que nosotros vimos ayer, que dentro de la Revolución de Mayo había algunos que ya, la Jacobina, quería directamente la independencia, mientras otros eran mucho más pausados, digamos, porque no quiero usar otro término que no sea académico. Entonces, desde este punto de vista, obviamente, Sandra, es lógico que esta argumentación administrativa o de tipo así instrumental es una justificación para que no estuvieran presentes. Y lógicamente, la asamblea tiene un valor, como lo vimos en el Power y lo charlamos, social, jurídico, político, organizacional, judicial, pero sin embargo, los dos objetivos importantes, que era declarar la independencia y sancionar una constitución, no se hizo. Y bueno, piensen, interpélense, por favor. ¿Dónde están los alumnos que vienen de adultos? Es una niña y un niño. No sé si son hermanos, si son novios, no los veo ahora. Profesora, ¿Están yo hoy? tengo ¿yo le puedo hacer una pregunta? Con respecto a la Sí, expulsión cómo no. de los diputados de Artigas. ¿Fueron expulsados todos los que venían Sí. de la banda oriental o no aceptados? ¿Todos los que venían de la banda oriental o solo los de Artigas? Porque hubo dos proyectos de la banda oriental, según el cuadrito. Sí, todos. Estaba el proyecto de los representantes de la banda oriental y el proyecto de los representantes de Artigas. ¿Solo los de Artigas fueron? En realidad, Felipe Cardoso era de la banda oriental, era un diputado de la banda oriental. Y el pensamiento estaba. Lo que pasa es que lo que difería es que cuando viene, Cardoso presenta uno que no es tan, ¿cómo les puedo decir? Tan enérgico en términos como si el que es el denominado de Artigas. ¿Se dan cuenta? Claro. No viene Artigas a traerlo, se No. de la cabeza. Sí. No es Artigas, pero ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque lo tenían una mirada de país que era diferente a los que estos grupos económicos y políticos, que eran grupos hegemónicos, que estaban defendiendo no solamente una cuestión política, sino una cuestión de negocios. Ellos querían seguir sosteniendo el poder en Buenos Aires, querían seguir sosteniendo el poder que ejercía la aduana en Buenos Aires, el modelo económico de dependencia y el modelo, como hablamos ayer, que tenía que ver con no defensa o no promover o afianzar o promover lo que serían las economías regionales, sino una mirada hacia afuera. Entonces se dan cuenta que son dos miradas diferentes de construcción de un país. Y lo van a ir desarrollando. A lo largo de la historia constitucional argentina, ahí están. Hola. ¿Son ustedes que son dos? Hola. Ahí lo vi. No veo bien los nombres. Es Estrella y Tomás. Yo soy Estrella y él es Tomás. Yo soy Tomás. Sí, ya me di cuenta. Está bien que los anteojos, pero... Bueno, bienvenido y bienvenida. Bueno, les cuento, esta es la lectura. Ustedes van a ver a lo largo de la historia constitucional que acá hay algo que yo siempre hago referencia, como que Buenos Aires se cree la vedette de la película, es decir, la estrella, pero se lo cree porque también hay grupos de presión y de poder que la sostienen, es decir, mismo Buenos Aires, la élite gobernante que cree que es intelectualmente superior, que mide también y moviliza lo económico, obviamente no le interesa tener un caudillo como Artigas, un caudillo que pone los pies en el barro, que va al campo, que trabaja, que a su vez también tiene una biblioteca y una formación intelectual y que realmente es una persona coherente, que el pensamiento de la libertad, de la seguridad y de buscar una educación para todos y para todas sería en este caso, en esta época hablaban siempre
en género masculino, era real, porque algún día me encantaría que pudieran leer sobre el tema. Con este tema ya damos por finalizado el tema de la Asamblea del año 13. Hay otro tema que tienen acá en el programa, no lo veo, creo que se llama Gonzalo el que habla siempre, no lo veo ahora. Bueno, porque siempre en medicina el programa está el punto, bueno, entonces se los muestro. El punto es que hace referencia a la Constitución de 1819, pero antes refiere también al reglamento provisorio de 1815. Entonces, en primer lugar, lo del reglamento de 1815 y el reglamento provisional de 1817, estimadas y estimados alumnos, mis queridos, les digo mis queridos porque todo esto lo hacemos con mucho amor hacia ustedes y respeto. Acá lo tienen el PowerPoint de ayer. ¿Está? Bien. Vamos a ver primero el tema de la Constitución de 1819, ¿sí? Y luego vamos a empezar a ver todo el tema en otro PowerPoint, el tema de la independencia, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos de la Constitución de 1819, hay algo que tienen que saber, que yo se los dije ayer. Cada vez que se hace alguna constitución, o mejor dicho, un proyecto constitucional, lo que nosotros estuvimos viendo ayer, muchos de ellos son antecedentes. Hay antecedentes internacionales y antecedentes locales. Entonces, por ejemplo, dentro de este proyecto de constitución del 19, tenemos como antecedentes el reglamento del 25 de mayo de 1810. Miren que soy bien así puntual. Reglamento de mayo de 1810. El Estatuto Provisional de 1811. La creación del Directorio Supremo. Tema que ustedes lo van a tener en la ficha, eso de los directores supremos. Van a tener los diferentes directores, ¿sí? Bien. Y el Consejo de Estado de 1814. Ahora también, de lo que vimos ayer, tienen como antecedente el Reglamento Provisorio de 1817. ¿Está? Bien. A partir de acá, lo que tenemos que decir, como todo el mundo que tiene que ver con el tema constitucional, ustedes ven libros de teoría constitucional, de Vanossi o de Vidal Campos, dicen que esta constitución es una de las constituciones o cartas magnas en materia constitucional más prolija que hubo, en el sentido como fue escrita, ¿no es cierto? Fue una ópera magna en cuanto a la escritura, pero la realidad que quedó totalmente divorciada de esta constitución de las instituciones del país. En definitiva, esta constitución fue un fracaso total. O sea, y esto obviamente tiene que ver por estos siguientes motivos. Como habíamos hablado, la comisión de los diferentes proyectos presentados en la Constitución tenían una postura ideológica o una mirada que difería, pero que obviamente los tres apuntaban a una mirada o a un país, en un futuro país, a una forma de gobierno. Y en este caso, la Constitución del 19 establece que tiene que haber un gobierno fuerte, centralizado, con división de los órganos de poder, que haya una república unitaria y liberal, consagra la religión católica apostólica romana, con sostenimiento del gobierno, organiza el poder ejecutivo, legislativo,
establece el poder de cada uno, pero obviamente hay una cuestión clave y no es menor, es la constitución del Senado. Y cuando habla de la constitución del Senado, tiene un espíritu, y lo digo claro y suave, un espíritu conservador y aristocrático. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1819 consideraba que debía estar conformado el Senado por uno de cada provincia, por 3 senadores militares, cuya graduación no baje de coronel mayor, el cual tenía que ser designado por el director supremo, y el Senado iba a representar a la nación y no a las provincias. Por lo tanto, acá nos queda claro que el proyecto de Constitución de 1819 no fue aceptada por ser una constitución centralista, unitaria. Ni siquiera debiéramos decir que no la defendían por ser liberal, sino por ser centralista y elitista, totalmente. Es, digamos, la línea de tiempo. Nosotros comenzamos en esta línea de tiempo con lo que sería la Revolución de Mayo. Y vimos todo lo que implicó la Revolución de Mayo. Y cada dedo de la Revolución de Mayo, de esta mano, es la Revolución de Mayo. Y cada dedo fueron los diferentes instrumentos, reglamentos, actas capitulares que hubo. Luego vemos que viene la Asamblea del año 13, y la Asamblea del año 13 tampoco logra los objetivos planteados, pero sí puede lograr otras acciones que son valiosas. Y así se va desarrollando y llegamos a la Constitución de 1819, la cual solamente fue un proyecto y que fue rechazado. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestra independencia, de dónde proviene. Y para eso vamos a compartir un PowerPoint, para hacerlo un poco más entretenido. Vamos a hablar también de las mujeres, del rol de la mujer, ¿sí?, en la historia argentina, porque pareciera que las mujeres somos invisibles en la historia argentina, tanto en la historia clásica como en la revisionista, ¿no? Bueno, vamos a hacer este recorrido, a ver, en la independencia, ¿no? Seguimos, Abril. Ayer un alumno que me preguntó, cuando yo dije la Revolución de Mayo, y yo dije, ¿qué era la revolución? Y me dijo la independencia. No nos equivoquemos, la Revolución de Mayo fue el primer paso. ¿Vieron cuando uno es bebé y da el primer paso y después empieza a dar los otros pasos y ya sigue caminando? Bueno, la Revolución de Mayo fue el primer paso, y ese primer paso permitió la autonomía, y ese primer paso permitió que el gobierno establecido con los privilegios que provenían de España, ¿sí?, fueran totalmente dejados de lado, y que el criollo, que era aquel hijo nacido de españoles en América y que no tenía ningún tipo de participación, la tuviera. Ahora vemos que también tanto para la Revolución de Mayo, y lo vamos a ver para la independencia también, hubo influencias, y dentro de estas influencias de pensamientos internos en América y también externos en otros países. Y por ejemplo, un tema es la fundación de la Logia Lautaro. Ustedes después van a tener un texto que va a hacer referencia a un punto que acá está, que habla de la masonería. Pero más que un texto, en el tema de masonería que está acá, yo les recomiendo que lean el libro del doctor Furunarena, que hay un capítulo que habla de masonería. Está muy claro donde dice qué es la masonería, cuáles son los puntos claves que se defienden en la masonería y cuál fue la participación de la masonería en nuestro país. Está claro, está acá, lo ven ahí. Pero acá hablamos de la Logia Lautaro. En realidad,
La logia Lautaro, digamos, en 1797, Francisco de Miranda, era un reconocido prócer venezolano, él funda en Londres la llamada Logia de los Caballeros Racionales. Posteriormente se van a ir fundando otras filiales de esta logia que mencionamos. Y entonces se agrupan en España, en diferentes ciudades, en Cádiz, en Madrid, y todas estas eran logias masónicas, ¿sí? En determinado momento nosotros vemos que llega a nuestro país, proveniente de Londres, la fragata, donde allí está José de San Martín, y ahí ven el capitán de infantería, también Francisco Vera, el marqués Campigny, bueno, todos estos personajes que estamos ahí mencionando en el Power, que ustedes lo van a tener, ellos participaban de la logia. Y cuando llegaron acá, San Martín y Alvear y los compañeros de viaje crearon la logia Lautaro. Es decir, el antecedente se inicia con Francisco de Miranda, que era venezolano, que hubo sedes en diferentes lugares, en Londres, en España, en ciudades de España, como dije anteriormente, en Cádiz y Madrid, y en el caso de nuestro territorio, cuando llega San Martín, conforma esta denominada Logia Lautaro. Es una logia, es una entidad secreta, semejante a la de Londres, con el propósito de ejercer una influencia en los destinos militares y políticos, ¿no? Y que la Logia Lautaro se establece en Buenos Aires entre mayo y en junio de 1812. Miren ustedes. ¿Pero por qué la mencionamos ahora? Porque acá, en la unidad 13, se menciona para relacionarla con el tema también de la independencia. La finalidad era obtener la independencia americana del poder español. Por lo tanto, su ideología era liberal y revolucionaria. Buscaban organizar un Estado a través de una sanción de una constitución nacional y se unió a partir de este pensamiento la Sociedad Patriótica, que fue creada por los seguidores de Mariano Moreno. Yo acá me detengo y ustedes miran, pero profesora, si esto se hizo en 1812, ¿por qué lo menciona en la unidad 13 que estamos ya posteriormente? Porque la Logia Lautaro fue una influencia importantísima en el tema de la independencia, que es el tema que vamos a desarrollar. Es decir, hay toda una lógica subyacente en esta presentación de la unidad 13. Ustedes tienen que entender que antes de verlos a ustedes, los docentes, no solamente han tenido lectura y actualiza lectura, uno invierte en libros, en documentos, sino que también trata de configurar la clase, es decir, de ver de qué manera esta clase, que a su vez es virtual, pueda ser lo más amena y lo más clara posible. Seguimos, Abril. Bueno, nosotros ya hablamos, esta la vamos a pasar realmente rápidamente. Ahí nos detenemos un momento. Que en la asamblea del 13 vemos que había dos posturas diferentes. Acá ven claramente los puntos que se resolvieron en la legislación: la libertad de vientre, la supresión de títulos de nobleza, la abolición de la tortura, la inviolabilidad de los diputados, que fueron antecedentes de los artículos de la Constitución, la supresión de los tributos, como lo vimos, al tema de los pueblos originarios, la explotación de la mita, Yanaconago y la encomienda, y la abolición también del mayorazgo y su vinculación. Esto tiene que ver con el tema anterior, pero que también es influencia, es una influencia a la independencia, porque esto lo que buscaba que era la libertad y la igualdad. Por lo tanto, en la próxima diapositiva vamos
a ver, que habla, que no sé si todos lo han escuchado alguna vez, que antes de la convocatoria del Congreso, donde se va a declarar la independencia, existe uno denominado que es el Congreso de los Pueblos Libres de 1815. Este Congreso de los Pueblos Libres, también conocido como el Congreso de Oriente o Congreso del Arroyo China, en realidad, ¿a dónde se va a hacer? En 1815 se hace en la ciudad de Concepción del Uruguay, ¿no? En realidad es la provincia de Entre Ríos, pero muy cercana, obviamente, a la banda oriental, y muy cercana, entonces, ¿a quién? Artigas. Obviamente que participaron diferentes provincias, que ustedes las ven ahí claramente, y que ¿a qué apuntaban estas provincias concretamente? A un comercio interprovincial, a una política agraria, a una defensa del proteccionismo, a una defensa de la producción, a tratar a no tener solamente materias primas, sino estimular el tema de la producción, de los productos elaborados. Y también, obviamente, este Congreso de los Pueblos Libres quería proclamar la independencia, ¿sí?, de todo poder extranjero, porque eso era un tema, porque algunos hablaban de independencia y después planteaban poner al monarca portugués, por ejemplo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces, de todo poder extranjero. Reformar los reglamentos de tierra, ahí apelaba a la reforma agraria que hoy mencionaba de Artigas. Reformar los aranceles, es decir, los impuestos a los productos que ingresaban al territorio. Hacer una organización del Estado desde el punto de vista federal, ¿no? Obviamente nosotros podemos decir, nosotras podemos decir, que el Congreso de 1815 fue un antecedente importante en la Declaración de la Independencia, que se llevó a cabo, como todos sabemos, el 9 de julio de 1816. Pero obviamente en este enfatizó mucho, y que fue influencia, la organización de la República y desde un punto de vista republicano y federal. Por eso, en este Congreso, concretamente vemos que la idea de proclamar la independencia no era solamente de España, como dije anteriormente, sino de todo poder extranjero. ¿Por qué es eso? Porque hubo representantes dentro de lo que eran los debates de la independencia, ¿no es cierto?, en Tucumán, que planteaban que como alternativa podía haber alguna autoridad que viniera de la corona, ahora lo vamos a ver, portuguesa. También planteaban hacer una bandera que fuera tricolor, que fuera azul, celeste y blanca, con una franja diagonal roja, como emblema del pensamiento republicano, democrático y federal. El rojo sería lo federal. Y también designaron una comisión cuyo objetivo era consolidar la paz, la unidad territorial, reconocer la independencia y declarar, ¿no es cierto?, en el Congreso una organización republicana federal. Pero ¿qué pasa frente a este Congreso de 1815? Aparece en la próxima diapositiva el Congreso de 1816. Donde en un primer cuadro vamos a ver qué diferencias hay. El Congreso de los Pueblos hacía que el sistema de elección de representantes fuera por voto popular en asamblea de amplia convocatoria. En cambio, el Congreso de Tucumán era conformado por delegados elegidos por las respectivas oligarquías dominantes en las provincias concurrentes. Me parece que hay dos miradas diferentes. Después, en el de 1815 se trata la política agraria, como dije ya por tercera vez,
el comercio interprovincial, ¿sí?, con el extranjero, y la primera reforma agraria latinoamericana. En 1816 los debates estuvieron centrados en la forma de gobierno, en consensuar con la monarquía constitucional, que era la mejor forma que tener un soberano europeo o americano. Es decir, es claro y contundente que la postura de la banda oriental, encabezada por Artigas, pero también avalada por otros representantes, como vimos, de otras provincias en el Congreso de los Pueblos Libres de 1815, tenían una postura totalmente diferente. Ustedes me podrán decir, bueno, sería por la formación, sería que no veían, serían muchas cuestiones. Nada tiene una sola causa. Por consiguiente, sí, lo que tenemos que tener claro, que acá había un tema que existe, que era el tema de los intereses económicos, que devenían en intereses políticos también. Bueno, vamos a ver qué sucede con nuestra Constitución. Esto ya nosotros lo vimos parte en ayer, ¿sí? Cuáles eran las causas del Congreso de Tucumán, lo que tenía que ver, hacer, evitar que volviera Fernando VII, ¿no es cierto? La formación de la Santa Alianza, el conflicto que había entre las provincias del interior y Buenos Aires, la campaña libertadora de San Martín, el fracaso de la Asamblea del año 13 para lograr la independencia. Yo quiero aclarar algo antes de pasar a abrir a la próxima diapositiva. Primero, este cuadro, así como lo ven, que en realidad viene a ser como una especie de mapa conceptual, menciona las causas que llevaron a convocar al Congreso en Tucumán. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo en poner como el fracaso de la Asamblea, porque si bien no logró dos objetivos, sí logró otros que son importantes. Esa es la opinión mía, aclaro. Y bueno, y ahora vemos el tema de las posturas, del pensamiento en la próxima diapositiva. Vemos que hubo un debate de forma de gobierno y lo vamos a hacer bien concreto para no cansarlo, que Manuel Belgrano proponía una monarquía, que Tomás Manuel Anchorena una república, después ustedes lo van a analizar más, que Fray Justo Santamaría de Oro, ¿sí?, que como ven Fray era porque era un sacerdote, una posición democrática, Manuel Antonio Acevedo, una monarquía, ¿sí?, en la cual obviamente en este caso quería trasladar como monarquía hasta pensaron en un momento poner un cacique aborigen y también pensaron poner a una monarca de lo que sería de la monarquía portuguesa. O sea, miren ustedes, ahí tienen el acta de la independencia, para que crean que si alguno lo inventó, no, ahí tienen la foto bien clara que del acta. Y luego lo que vamos a ver concretamente es la declaración de la independencia, que obviamente forma parte en cierta medida del pensamiento que lleva nuestro preámbulo de la Constitución argentina. Y ahí obviamente es clara en decir que los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General Constituyente, ahí y todo lo demás que expresan, que no lo vamos a leer y ustedes sí lo van a leer, declaran la independencia. Y bien concreto, independencia y marca, miren, el carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII y de sus sucesores. Es decir, queda claro que se terminó acá cualquier tipo de dependencia, ¿sí? Hay otro tema que yo quería hablar en relación al tema de lo que tiene que ver con la independencia, pero básicamente también tiene que ver con la cuestión del lugar de las mujeres en la historia argentina. Muchas veces sucede que pareciera que
no existieron mujeres en la historia argentina. Yo les voy a ser franca, yo estudié historia, el profesorado de historia, después seguí estudiando otras carreras, ingresé en 1983. Tuve la alegría de empezar con un gobierno a mitad de que empecé a estudiar, tuvo el primer presidente democrático después de la terrible dictadura militar que sufrimos los argentinos y las argentinas, que fue Raúl Alfonsín. Pero lo que yo quiero indicar con esto, que yo personalmente, a lo largo de mi estudio académico, no tuve referencias a la historia de mujeres de la Argentina. Posteriormente, hoy en día, obviamente, para ustedes es algo que es natural, está naturalizado, pero en mi caso estaba invisibilizado. Y lo que se invisibiliza tiene un objetivo. Obviamente, es un modelo patriarcal, tiene que ver con no darle entidad a los logros que estas mujeres, no darle entidad a la participación militar que tuvieron estas mujeres, y no darle el lugar de participación en la construcción del Estado, tanto de la Revolución de Mayo como de la independencia y de la construcción del Estado nacional. Porque miren, acá empezamos desde Mariquita Sánchez de Thompson, que ustedes recordarán, ¿no es cierto?, todo el tema de las tertulias, es decir, mujeres de diferentes sectores sociales y también de razas, porque acá tenemos, por ejemplo, a Juana Zurduy, tenemos también a Manuela Pedraza, ¿sí? Terminamos acá con Martina Cepeda. Es decir, yo quiero, más que analizar a cada una de ustedes, me refiero a las mujeres que para mí son de la independencia, ustedes ven que abajo dice, está tomado este tema, no está armado por mí, sino que por eso dejé la cita abajo, ¿sí? Esto a lo que apela es que en esta cátedra de Derecho e Historia Constitucional no podemos de ninguna manera ocultar, negar o no visualizar la importancia que tuvo a lo largo de la historia las mujeres de diferentes sectores, de diferentes formación, pero que estuvieron presentes, desde aquellas que donaron todo lo que tenían para hacer la bandera, desde aquellas niñas de Ayohuma, desde aquellas que ayudaban a coserla, la bandera, de aquellas que fortalecían y acompañaban a los soldados en las diferentes batallas, ¿sí?, para lograr nuestra independencia, con escasos recursos, pero con una gran valentía, con entereza, con coherencia, con la defensa de los valores éticos, sin esperar a nada a cambio, ni siquiera nuestro reconocimiento. Se ve que estoy un poco grande, que solamente nombrarlas a mí realmente me sensibiliza, porque realmente es una crueldad por parte de aquellos que escribieron gran parte de la historia clásica y parte inicial de la historia historiográfica también revisionista, no haberlas mencionado. Fueron mencionadas posteriormente. Pero bueno, nosotros acá quiero que todos y todas sepan que las mujeres también fueron protagonistas indiscutibles, importantes de nuestra independencia. Y eso es algo que no quería dejar pasar la clase de hoy. Bueno, al finalizar, creo que hay una frase de Simón Bolívar donde dice: compatriotas, las armas os harán la independencia, las leyes os darán la libertad.
Y me parece que esta frase es muy pertinente para ustedes que son estudiantes de Derecho. Es decir, para cada una y para cada uno de ustedes, realmente, no sé si hay otra más que creo que les pido, o saca el PowerPoint, por favor, abrir, porque me gustaría, siempre pongo fotos de Mar porque nunca había tenido sobrenombre yo, pero cuando fui a dar clase a México, a la maestría que les conté ayer, me llamaban Mar, porque yo siempre hablaba de Mar del Plata. Entonces el sobrenombre para los mexicanos es Mar. Me encanta porque nunca tuve un sobrenombre. Lo que les quiero decir con esto, que realmente es muy importante para nosotros y para nosotras que veamos qué trascendente que ustedes puedan estar acá ahora, sentados, con todas las desventajas y limitaciones que tiene esta etapa que es de la pandemia, porque realmente la padecemos de todas maneras posibles todos y todas. Sin embargo, tenemos esta oportunidad, la oportunidad de poder tener una educación universitaria, una educación inclusiva porque es para todas y todas sin ningún tipo de distinción y es gratuita. Y ahora hasta pueden acceder, aunque no puedan concurrir, muchos de ustedes por ahí no son de la ciudad, están participando en estudiar en la universidad. Realmente esto lo tienen que valorar. ¿Saben por qué les digo? Porque hay algo que yo, por ahí dirán, uy, esta profesora, qué pesada. Pero cuando yo voy a otros países donde la educación implica, en Colombia, la mejor universidad, la de Bogotá. Pero para entrar a Bogotá tenés que tener 99 de promedio en la secundaria. Por lo tanto, hay una universidad y el resto son todas privadas. Y el que no puede pagar no va a la universidad. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Entonces, hay que defender esto. ¿Y cómo hay que defenderlo? Defenderlo es estudiando. Ustedes tienen esta oportunidad. Aprovechenla. No estudien así a media máquina. Pongan todo el cuerpo. Dedíquenle. Si hay que despertarse más temprano porque trabajan. Yo estaba embarazada de 7 meses, me levantaba a las 4 y entraba a trabajar a las 7. Y no paraba de estudiar. Y trabajaba. Y se dan cuenta. Y después tuve niñas y seguía trabajando y seguía estudiando hasta que me recibí con mi hija que tenía 1 año. Entonces, no tengamos excusas, porque tenemos esta posibilidad. Capitalicemos esto. Ahora, también les voy a decir algo. Cuando uno termine de estudiar, tiene un compromiso social. ¿Con quién? Con todos aquellos que por más que podrían haber venido, no vinieron. ¿Y saben por qué? Porque muchos tienen que seguir estando trabajando para mantener a su familia y no pueden permitirse el tiempo de estudiar. Y algunos o algunas, ni siquiera hay alguien que los estimuló y les dijo, podés ir a la universidad. Yo fui fundadora, como les dije, de una escuela secundaria. Y los alumnos y las alumnas me decían, señora, yo no puedo ir a la universidad. ¿Cómo voy a ir? Yo sí vivo acá. ¿Cómo vivís acá? Si yo vivo acá, vos vivís acá, pero vos podés ir a estudiar. Yo tengo una alumna que el papá era ciego, la mamá vendía los pastelitos, no la voy a mencionar, y está estudiando Derecho y va más lento. Otra alumna de la escuela, que fue la abanderada en Derecho, cuando nosotros tenemos presencial, se hacía el acto del mejor promedio, ¿no es cierto? Y que ahora es funcionaria judicial. ¿Ustedes saben lo que es para mí? Hablen porque no puedo seguir hablando, esperen que respiren. La emoción que representa profesora. estos chicos. Se emocionó. Sí, emocionado.
Qué satisfacción, porque uno también hace todo lo Chicos me posible. decían cómo iban a ir vestidos. Y yo les decía, pero chicos, se van vestidos con un jean, una remera, una camperita. Y estos se recibieron de abogados y están formando parte del Poder Judicial. Y se recibieron de ingenieros, se recibieron de docentes de diferentes áreas. Entonces realmente yo les pido que estudien, que dejemos las macanas, porque no puede ser que son afortunados y afortunadas en estar acá. Esto, si creen en Dios, si creen en el universo, en lo que crean, sepan que hay alguien que les permitió estar acá y a otros no. Entonces ustedes tienen que poner todo de lo suyo. Entonces, conmigo cuentan, saben que cuentan. Así que después, abril, nos vamos a dedicar a subir el material. Había material de Héctor en la unidad 13. Yo voy a subir algunas fichas y vamos a subir estos dos también Power. ¿Sí, Abril? Sí, sí. Y bueno, y me gustaría ver si alguien quiere hacer alguna reflexión por ahí, Abril, que aparte de ser ayudante estudiantil, ella es alumna también. Y bueno, tiene las dos miradas, ¿no es cierto? No, No sé chicos, si por más ahí a que, ustedes les resulta medio veloso esto, no sé. Yo creo que uno pone todo acá, el corazón, el intelectual. más que nada que aprovechen esta oportunidad. La verdad, como decía la profe recién, yo tuve la oportunidad de conocer a personas de otras universidades y por ahí no tenían la accesibilidad que tenemos nosotros. Y la verdad que es hermoso poder estudiar en una universidad pública y poder recibirse. A mí ya me queda un año más o menos y ya me voy. Así que la verdad, aprovechenlo, disfrútenlo, no tengan miedo. A veces la materia se puede aprobar, se puede desaprobar. No por eso van a ser mejores o peores profesionales el día de mañana. Así que disfruten este camino y sepan que es hermoso. Nada más. Y aparte les cuento que el viernes pasado, con Abril, presentamos una ponencia en una jornada de investigadores y becarios en la Facultad de Derecho, porque como yo soy investigadora, también voy formando como a Melina, vieron que la estuvimos ayer jueves y el viernes pasado compartiendo, porque mi rol es formar, digamos, dar un semillero, como he formado becarios, investigadores, ya para que puedan seguir, porque la carrera de abogacía no es solamente estar como abogado y en la justicia, también es ser docentes, investigadores. Esa es otra cara que quizás ahora, como estamos en la virtualidad, no la podemos compartir. Ahora también, pobre Abril, la tengo como loca, la incorporé también en un grupo de investigación, ¿no es cierto?, que es un grupo que compartimos con la Universidad de Sevilla, donde estamos estudiando el tema de los riesgos psicosociales en los docentes universitarios durante la pandemia. No saben cómo aumentó la venta de psicofármacos en la formación de nuestra obra social. Y los problemas musculoesqueléticos que tenemos. Estoy acá, estoy con doble almohada. Miren que hago yoga, caminata, escalo, sin embargo la columna. Bueno, yo me voy a despedir porque Abril algo no sabe que ustedes saben. Me voy a despedir primero porque, bueno, gracias a Dios y al universo también, en primer lugar, que me permitió que ayer a la tarde me avisaran que me iba el miércoles, me voy, Abril. Me voy a dar clases a Sevilla. Sí. Así que bueno, vamos. Gracias. Bueno, así que van a tener, ya tienen el material y ahora van a tener, y les voy a armar también una guía de preguntas, como yo no iba a dar esta unidad, bueno, el doctor Héctor Rivas va a dar la unidad 15, que era la que iba a dar yo. Ya hablé con el doctor Mario Lucchesi, Abril, el examen tiene que ser digital, porque no alcanzan las aulas de nuestra facultad, que está en